Cuando me senté, era porque sentí que me iba a caer. Sentí que me iba a desmayar. Imagino yo una saeta del diablo, ¿no? Pero seguimos en pie de lucha. Hoy quiero hablarte del pecado que mora en ti y en mí. Diga, el pecado que mora en mí. Hace unos días tuvimos una reunión acá en la cual, sin querer queriendo, le hablé feo a mi esposita. Y allí mismo tuve el redarguir de parte de Dios, donde me hizo ver que lo había hecho mal. Sin embargo, en ese instante, cuando antes de irnos de acá, yo le dije a mi esposita, la embarré, perdóname. Y llegué a mi casa cargado, llegué a mi casa algo perturbado y empecé a escribirle a todas las personas que estuvieron allí, que me perdonaron porque había hecho algo que no debía. Pero aún haciendo todo esto, me sentía cargado. Y estoy yo en el trono y empiezo a hablar con Dios. Me levanto del trono y voy a arrodillarme a orar y le digo a Dios, Señor, ¿por qué me sigo sintiendo así? ¿Por qué esto? Y escuché la voz de Dios y me dijo, ¿por qué te pones así? ¿Tú no has leído lo que dijo Pablo? ¿Cómo así? Sí, tú lo has leído. El pecado que mora en ti. Ah, me acordé ya. Y fui inmediatamente a la escritura. Eso está en Romanos capítulo 7, versículo 7. Puede ir hasta allá, por favor. Puede buscarla. ¿Sí la tienen? Amén. Yo voy a leer un versículo, ustedes leen otro. Amén. Sí, Señor. Leo bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no me dijera, no codiciarás. El 8. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y ayer el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido del pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero eso hago,
apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Allí podemos ver a este simple apóstol, como dicen muchos. Un hombre que gracias a Dios primeramente y a un encuentro con Jesús marcó su vida para siempre. Y hay una forma maravillosa con la cual él describe y empieza a reconocer algo que estaba dentro de él. Me hace entender que había algo como que lo acusaba, que le hacía entender que había algo malo dentro de él. Y él, viendo que todo esto acontecía dentro de él, él empezó como a escudriñarse. Diga conmigo, a escudriñarse. Y empezó a detectar que dentro de él había un monstruo. Un monstruo que si no lo agarraba podía desatar cosas peligrosas. Que si no lo sujetaba a la ley de Dios podía provocar algo terrible. Y cuando Dios, y yo cometo ese error, me hizo acordar eso que dice allí. Cuando quiero hacer lo bueno, termino haciendo lo malo. ¿A cuánto le ha pasado? Eso me hace entender que es algo que es natural. Ojo, no por costumbre, sino que dentro de nosotros, de nuestra vida, hay una lucha interna. Hay algo que está marcando la vida del ser humano, que lo está golpeando. Y parece mentira que día a día nosotros batallamos con esto. Nosotros luchamos contra este monstruo que está dentro de nosotros. En algunos es la mentira, en algunos es la codicia. Dese cuenta que él describe tan sutilmente, dice, los miembros. Mis miembros hacen cosas que no quiero. Mis miembros están provocando en mí algo. Pero esto, aunque esto es malo, es bueno, porque si no existiera eso, yo no aprobaría la ley sobre mi vida. Yo no pudiese reconocer que hay algo bueno que puede distorsionar lo malo y opacarlo. Esto lo decía Pablo. Un hombre que fue lleno del Espíritu porque tuvo un encuentro con Dios. Y este encuentro marcó un antes y un después en su vida. Él menciona la codicia. Estudiosos de las Escrituras dicen que el aguijón de la carne de él pudo ser la codicia. Ojo, estamos hablando de un hombre que venía del Imperio Romano, que estaba acostumbrado no a tener una mujer, sino 10. La que él quisiera, porque él era de rango. Estamos hablando de alguien que era sanguinario, que perseguía y mataba a los cristianos. Los azotaba, los decapitaba. Estamos hablando de alguien que era capaz de hacer cosas que... Pero cuando tiene un encuentro con Dios, empieza a detectar cosas que estaban en él, que él necesitaba hacer que muriese, que él necesitaba detectarla para que esto no produjera en él más pecado. Y tú debes entender algo, amada iglesia. Nosotros estamos aquí no porque seamos santos.
fueses un santo ya estuvieses en el cielo. ¿Sí? Estamos aquí porque necesitamos que Él haga algo en nosotros. Dile al que tienes al lado, tú necesitas que Él haga algo en ti. Él tiene que hacer algo en ti. Pero para Él poder hacer algo en ti, tú necesitas empezar a entender que hay un monstruo dentro de ti que a veces lucha por hacer lo malo, pero también hay algo dentro de ti que lucha por hacer lo correcto. Y cuando yo empezaba a escudriñar sobre esto, yo decía, ajá, Señor, pero él, entonces le está diciendo que el culpable no es Él, sino el pecado que mora dentro de Él. ¿Qué pasa allí entonces? Porque me pareciera que Él se está justificando. Como a veces he escuchado de muchos, la carne es débil. ¿Sí o no? Yo he escuchado mucho eso, la carne es débil. Metí la pata porque la carne es débil. Me acosté con otro porque la carne es débil. Hice esto porque la carne es débil. Robé porque la carne es débil. Y Dios en su sabiduría me dijo, ve al capítulo 8. ¿Ya tienen el capítulo 8? Amén. Mira lo que dice. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Me hace entender que cuando tú estás conforme a la carne, tú produces la concupiscencia radical. Es decir, que te empieza a envolver y es continua sobre tu vida, donde tú pierdes el control total. Pero cuando el Espíritu de Dios está en ti, Él va a empezar a detectar eso negativo, eso malo que tú tienes, para empezar a producir un cambio. Tú no te sientas mal cuando caes. Siéntete mal cuando caes y no reconoces y no pides perdón. Siéntete mal cuando caes y no te arrepientes. Ahí es donde te tienes que sentir mal. Pero cuando el Espíritu de Dios empieza a taladrarte como un pájaro carpintero sobre tu cabeza y empieza a tú tienes que alegrarte porque hay algo que está dentro de ti luchando contra lo malo que está dentro de ti. No tienes que apuñalarte ni acusarte, sino arrepentirte y alegrarte. Porque quiere decir que tarde o temprano va a haber algo sobrenatural en tu vida. Va a haber una limpieza. Va a empezar a producir santidad. Pero cuando tú haces lo malo y no hay nadie que te diga, mira, eso está malo, metiste la pata, la embarraste, ahí preocúpate. Porque quiere decir que está ocurriendo algo malo dentro de ti. Y lo malo no es lo malo que está dentro de ti, sino que no estás reconociendo eso malo que está dentro de ti. No estás escuchando la voz del Espíritu de Dios hablándote a tu vida para decirte que produzcas cambios. ¿Aló? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿En quién? ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Qué hizo? Lo libró de la muerte, ¿no? Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil de la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Esto lo hizo Jesús para que tú entendieras que tú eras importante y que sí podías. El problema de muchos es que no les gusta reconocer lo malo que hacen. Son tan orgullosos y soberbios que aún con Dios son incapaces de levantar su voz para decir perdón. Y cuando Dios me empieza a ministrar esto a mí, yo dije, gracias a Dios. Cuando David, me hace recordar a David, cuando David decía, Señor,
No apartes de mí nunca tu Espíritu Santo. Una cosa te pido, que tu Espíritu Santo nunca se vaya de mí. Porque aunque David sabía que cometía pecado, sabía que ese mismo Espíritu era el que producía un cambio positivo en él. Y sabía que sin él era nada, que era perdido. Por eso es que David decía: me encanta estar en la presencia de Jehová. Una cosa te demando yo, Jehová, que habite siempre en tu santo templo, porque era allí donde recibía una palabra que transformaba su espíritu y lo elevaba al más alto nivel, que le hacía reconocer lo malo que hacía y buscaba la forma de poder agradar a Dios. Y he conocido a gente que no le gusta que le digan las cosas. Pero yo quiero que puedas entender, tú que me ves por allí, que yo no estoy para predicarte una palabra que endulce tu oído, sino que te lleve a los pies de Cristo. Y si esa palabra viene con dulzura, gloria a Dios. Y si no viene, le metemos miel para que sea dulce. Pero de que transforma tu vida, la transforma. A veces nos encanta señalar, cuestionar, juzgar. Y es tremendo. Es tremendo lo que sucede. Lo que sucede en la vida del ser humano cuando empieza a juzgar, a señalar y a cuestionar. Y yo quiero que tú aprendas algo hoy, iglesia. Yo siempre he dicho en esta iglesia que cuando tú veas algo en mí, te acerques y con todo el amor del mundo vengas y me lo digas. Porque soy ser humano y cometo errores. Antes que tú vengas, a veces ya ha venido el Espíritu de Dios y me lo ha dicho: mira, esto está mal, se te ha adelantado. Pero antes de acusar a alguien, tienes que empezar a ver eso negativo que está dentro de ti, porque con la vara que midas seréis medidos. Con esto no estoy diciendo que justifique lo malo, sino que empieces a cambiar, a transformarte, a mirar que Dios puede hacer algo no tan solo en ti, sino en la humanidad y en la vida de todas las personas. Porque mira, si no supiese yo que Dios pudiese hacer un cambio sobre tu vida, yo no te predicara. Pero como yo sé que esta palabra es viva y es vida, te la traigo para que tú la añadas a tu espíritu. Porque a veces somos tan que nos acusamos nosotros mismos. Yo no voy para el culto porque pequé. Yo no voy para el culto porque le grité a mi mujer y a mi marido. ¿Sabes qué me decía el diablo cuando pasó eso? Después de haberle pedido perdón a Dios y a ella. ¿Y así vas a pastorear? Pues sí, le dije. Y si hay un diablito dentro de ti que también pensó lo mismo, pues sí, voy a pastorear. Porque sin querer queriendo, cuando quiero hacer lo bueno, a veces termino haciendo lo malo. Pero no es lo que yo quiero hacer. Pero como el Espíritu de Dios está en mí, me redarguye y me guía a toda verdad para ser transformado para la santidad y gloria del Rey. No importa cuántas veces te caigas, importa las veces que tú te levantes. Y te van a acusar y te van a señalar. Pero cada vez que me acusan un motor y una espina, que me hace ¡ay! Voy para arriba. No dejes que el diablo zarandee tu mente con basofias, con mentiras, con engaños. Cree lo que Dios quiso. Jesús, cuando murió, sabía que tú eras pecador. Él ya lo sabía. Por eso dice 70 veces 7. Perdona a tu hermano. Por eso es que dice: su misericordia es nueva cada día. Porque Él sabía que nosotros íbamos a fallar una y otra vez. Pero también sabía que si nosotros tratamos de vivir en el Espíritu, que allí está la clave. Diga conmigo: vivir en el Espíritu. Allí está la clave. ¿Por qué tú crees que Jesús decía: no dejen de orar para que no entréis en tentación? Porque esa era la única forma de elevar el espíritu, de alimentar el espíritu y doblegar la carne.
Es la única forma. Allí con Él. Y tú debes entender que no se trata de tus obras, sino de lo que Él hizo por ti. El 4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Conforme a qué andas tú? Analízate. No me digas todavía. Pero conforme a qué andas tú. ¿Qué haces? ¿Los deseos de la carne o los deseos del Espíritu? Y lo tremendo que yo sé que te redarguye Dios. Lo tremendo que yo sé que ahí está el Espíritu Santo como el pescado, dejándote la espinita ahí. Para que sientas que Él está allí. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿En qué piensan? Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Qué pasa cuando te ocupas del Espíritu? Por eso que cuando yo veo a la gente angustiada, yo le digo, ora. Pastor, ora. Cree. Porque es la única forma que tú puedas tener la paz verdadera, que la da solamente Cristo Jesús. Hay gente que tiene dinero y no tiene paz. Hay gente que no tiene dinero y tiene a Dios y tiene paz. ¿Qué prefieres tú, el dinero o la paz? La paz es Cristo. Dile, busca a Cristo. Busca a Cristo. Pero así no, dile fuerte, busca a Cristo. Por cuanto los designios de la carne son enemistad, ¿contra quién? Me hace entender que cuando tú te dejas guiar por los deseos de la carne, te vuelves enemigo de Dios. Eso es lo que dice allí. Porque no se sujetan ¿a quién? A la ley de Dios. Pastor, nosotros no vivimos bajo la ley. Jesús dijo, yo no he venido a abrogar la ley, yo he venido a que la ley se cumpla. Así lo dijo Jesús. Pastor, pero nosotros vivimos por gracia. Sí, ahora se llama gracia, pero es la misma ley. La diferencia es que está basada en el amor y no en el juicio. Anteriormente estaba basada en juicio, disciplina, corrección. Hoy Dios te da la corrección con amor. Por eso es que dice el Padre que ama, corrige. Debes alegrarte si está esa espinita allí diciéndote, ¡epa! Ve y pídele perdón. ¿Para qué la pedí perdón? Ve. ¿Sí o no? Ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Si tú vives conforme a la carne, ¿qué pasa? No agradas a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Cuántos creen que el Espíritu de Dios mora en ti? Amén. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Diga, Jesucristo es mi dueño. Tú eres propiedad de Cristo. Por eso es que a veces cuando a mí me salen con chistecitos malos, yo digo, ay, paupa. Dile al que tienes al lado, tú no te mandas. Es verdad. A veces yo quiero hacer cosas y Dios me dice, no. He querido montar un negocito, no. Te quiero para mi obra a tiempo completo. Señores, que no, yo te proveo. Y hasta ahora. Así lo ha hecho. Y vea, es tan tremenda la batalla. Hoy llegó alguien a la casa a pelear conmigo. Y
yo te estoy gritando. Sí, yo te invité. La que te invitó fue ella, yo no. Volteaba para el diablo por chico. Y yo con unas ganas, yo no, la carne mía, de mandarle a lavarse para el coto. Pero como yo no hago lo que quiere mi carne, sino lo que quiere Dios, cálmate, mira, epa. Me da risa después la cosa, ¿vale? Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Cuando Cristo está en ti y está trabajando en ti, tú vas a sentir que estás muriendo. Tu carne va a sentir esto. Por eso es que a veces sientas dolor, pero cuando sientas dolor, no importa, levántate. Porque algo está haciendo Dios en ti. Él trabaja en el silencio. La madera cuando se va a taladrar tiene que pasar por proceso. El hierro cuando se va a forjar tiene que pasar por proceso, por golpes. Duele, sí duele, pero es para provocar muerte. Y esa muerte provoque vida en ti. Si tú no mueres, no vives. Tienes que morir a tus deseos. Tienes que morir a la rabia que le tienes al vecino. Tienes que morir a la rabia que le tienes a esto, a lo otro. Tienes que morir a la vanidad. Tienes que morir a muchas cosas para que pueda vivir Cristo en ti. En un cuerpo no pueden habitar Satanás y Dios, no. Dice la Biblia, de una fuente no pueden brotar dos tipos de agua. O brota agua dulce o brota agua amarga. ¿Qué eres tú? A veces unas amargas ahí. ¿Sí o no? ¡Hey, definamos! Yo entiendo esa batalla. Mira, por eso que a mí a veces me salen con 3 piedras y yo provoca tirarle 4. Porque a mí cuando me salen con 3, a mí me provoca tirarle 4. Pero me acuerdo que yo no soy para mí, sino para Cristo y me contengo. No crees que los pastores, no, esos pastores que hacen así, mira. ¿Pero por qué sucede eso? Porque he aprendido a controlar mis deseos. Porque he aprendido a morir a muchas cosas. ¿Para qué? Para que viva Cristo. Para que se manifieste Cristo. Esa lluvia es porque hoy Colombia pierde. No, si ya ganó. El 11 dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Qué va a hacer? Va a vivificarte. Ahora viene lo bueno, mírame esto. Así que, hermanos, deudores somos. ¿Qué eres? Pague pues. No a la carne, ojo, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne morirás, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Si tú por el Espíritu haces morir las obras de la carne, que es lo que estaba hablando ahorita, a veces a ti te va a provocar, dale, te tiraron 3 piedras, tú lanzale 4, pero por el Espíritu tú haces morir esa reacción. ¿Qué va a pasar? Vas a vivir, vas a provocar vida, vas a provocar un cambio. Porque mira, cuando alguien actúa con violencia, ¿sabe lo que espera? Que sea violento también, que le reacciones igual, que diga ojo por ojo, diente por diente y palo en la frente. Sí, en serio. Pero como te actúa de nueva criatura, dice, las cosas viejas pasaron
Todas son hechas nuevas. Entonces empiezas a morir al pecado. Empiezas a morir a la mentira. Ah, dijo una mentirita chiquita. Viene Dios te dice, mira, mentiste. Ay, perdóname, Jehová, no lo voy a hacer más. Roberto, estos lentes no son míos, pero me gustan. Ya va. No, hombre. Estuve a punto, pero gracias a Dios no lo doy. Esa es la batalla que hay. El mundo no la ve, ¿sabe por qué? Porque es ciego. Porque nunca han conocido a Dios. Porque nunca han conocido la ley. Porque nunca han conocido el amor de Dios. Y prefieren vivir bajo los preceptos de este mundo, que aparentemente son buenos y deliciosos, pero su final termina en muerte. Y yo lo que quiero hoy es que tú puedas entender que pueden haber cosas en ti que están sucediendo y ocurriendo, pero no te preocupes si el Espíritu de Dios está taladrando y tocando la puerta, porque lo que quiere es provocar un cambio en ti. No te derribes, no te duermas, no te caigas. Levántate, porque Jehová Dios está contigo, porque dio a Jesús y a su Espíritu para que cambiaras y transformaras. Es la única forma de poder ser transformado. Es lo único. Por eso es que a mí me dice, prostituta, venga, Dios la cambia. ¿Cómo se? Venga, Dios lo cambia. Brujo, no, los brujos también ven acá, amigo. Jesús dijo, vine a buscar lo que se había perdido. Tú estabas perdido. Anita ahorita se quebrantaba aquí mientras adoraba, porque ella quizás en algún momento se sintió perdida. Y fue tremendo lo que Dios hizo en ella, que hoy la tiene aquí. Y ella no era drogadicta, ni prostituta, ni nada de eso. Y yo no sé cuántas veces te has sentido tú así. El diablo quiere decirte que tú no sirves. Pero recuerda que Cristo murió por ti para vivificarte y darte nueva vida. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, aguanta, mira, todos los que son guiados por quién, por la suegra, por el presidente, por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Qué son? Hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Una señal tras otra nos hace entender que somos hijos de Dios. No importa lo que te diga el mundo, no importa lo que te diga el diablo. Si tú fuiste sellado con su espíritu, prepárate, porque Dios va a hacer cosas gloriosas sobre tu vida. No lo digo yo, ya lo va a decir la palabra. Dice, y si hijos también herederos. ¿Herederos de quién? Ay, del abuelito. No, ese tiene una casita. Dios tiene miles. La tierra y su plenitud es de él. Los negocios que están en la tierra son de él. ¿Tú crees que ese negocio es de Jairo? No, es de él. El día que le dé la gana te lo quita, punto. Así es Dios. ¿Tú crees que esta mujer es mi mujer? No, esa no es tuya, esa te la prestó un ratico. No, Dios te los prestó. El carro, ay, el carro también es de Dios. Dice, la tierra y su plenitud es de él. ¿Y qué pasa? Dice que nosotros somos herederos y coherederos con Cristo. Dice, herederos de Dios y coherederos con quién? Con Cristo. Si es que padecemos juntamente con él. Aguántate, no te aceleres, yo. Mírame esto. ¿Quieres ser heredero? ¿Quieres ser heredero? ¿Sí o no? Ahí dice que tienes que padecer con él. Ahí no te quejes cuando padezca, glorifica. Cuando tú padeces por la causa de Cristo, cada cosa que te suceda va a ser para formar tu carácter, para hacerlo semejante a Él y para que heredes algo de Él. Ay, pastor, no sabía, hoy lo entiendes.
¿Ven por qué pasan las cosas? En Dios no hay casualidad. Oh, Dios hace las cosas perfectas. Juntamente con Él seamos glorificados. ¿Ven para qué sucede eso? Parece y luego te glorifica. ¿Qué me hace entender esto a mí? Que te forma para que la gloria que viene no te dañe. Por eso es que dice, si en lo poco me eres fiel, en lo mucho. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Diga, lo que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué es? ¿A qué esperar? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia aguardaremos. ¿Con qué? Con paciencia. ¿A quiénes no les gusta la paciencia? En este camino tenemos que aprender a ser pacientes. Pastor, mira, pastor, no sé, aguanta. Pastor, que yo sé que no es fácil lo que vas a escuchar, pero es lo que tengo que decirte. Sé paciente, espera en Dios. Espera el tiempo de Dios. Pastor, es que mira, hija, ¿qué te puedo decir? La Biblia me dice que seas paciente. Quisiera poder decirte otra cosa, pero realmente no puedo. Es lo que me dice la Escritura. Y yo hablo por la palabra. ¿Sí estamos aprendiendo? Amén. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Intercede por tu voluntad? Por la de Dios. Por hacer la voluntad de Dios. Quiero que vayas a 2 Corintios 5, 17, por favor. 2 Corintios 5, 17. De modo que dice Que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Sigue leyendo. ¿Qué ministerio nos dio? La reconciliación. Vea, quizás a muchos le va a sonar feo, pero te lo tengo que decir.
Quizás tú no eres pastor, apóstol, profeta, evangelista, o quizás sí lo eres. Pero hay un ministerio que Dios te dio que se llama reconciliación. Dile al que tienes al lado, Dios te mandó a reconciliar. Y hay gente que quiere vivir peleando, dividiendo. Y Dios no te mandó a eso, Dios te mandó a reconciliar. El ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Mira qué hizo, no le tomó en cuenta sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Te mandó a señalarlo, te mandó a juzgarlo, te mandó a qué. Tú eres el instrumento que quiere usar Dios para reconciliar al mundo con Él. Por eso es que yo te insisto tanto en que invites a alguien y le hables de Cristo. Invita a alguien y reconcílialo. Tienes ese llamado, ese ministerio. A veces nos ocupamos en las obras de la carne y hacemos cosas de la carne, pero también debemos ocuparnos en las cosas del Espíritu. Y un mandato que está allí establecido es reconciliar a la humanidad con Cristo. ¿Y cómo tú la reconcilias? Hablándole de Él. Vea, por eso es que dice que el Evangelio es para valientes. Porque debes empezar a reconocer qué es eso que está fallando y provocar cambios positivos en ti que puedan transformar y glorificar tu vida, pero a través de Cristo, a través de Él. Amén. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Qué somos? Embajadores. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo. Reconciliaos con Dios. Mira el que tienes al lado. Reconciliaos. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Para qué? Vaya a 1 de Pedro 2:24, por favor. Tiene la tela. Solo quiere pararte. Sácale la tela. Quien llevó él mismo nuestros pecados, ¿en qué? En su cuerpo, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. ¿Por qué fuiste sanado? Lo que pasa es que no creemos en la sanidad. Esa es la verdad. La sanidad es un regalo que ya está establecido para aquellos que la buscan. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy, y ya no vivo yo, y lo que ahora lo vivo en la fe, el cual me amó, no desechó la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo.
Y para cerrar, Colosenses 3:5. Yo quiero que lo veamos todo, espérenme un momento. A la cuenta de 3 vamos a leerlo despacito. 1, 2 y 3. Ya va. Uno va por un lado y otro está leyendo en la mente. Todos juntos. Quiero que lo lean porque vamos a cerrar con broche de oro. Hacer morir pues lo terrenal en vosotros. Impurezas, malos deseos, cosas por las cuales en las cuales o sea, ya te sacó de allí, pero ira, enojo, no imitáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo. siga. Y revestidos del nuevo hombre, de acuerdo conforme a la imagen del que lo creó, Mira lo que dice. El cual conforme a la imagen del que lo creó se va ¿qué? renovando ¿Hasta qué? hasta el conocimiento pleno. Cuando tú estás en Cristo, tú te vas a estar renovando hasta que puedas alcanzar la plenitud de Él. Cuando yo te digo que el campo de batalla es la mente, por eso es que habla tanto de la mente, porque la mente te va a llevar a pecado, te va a llevar a santificar. Y cuando allí habita el conocimiento de Dios, tú vas a empezar a renovarte de tal manera que vas a sentir un cambio total en tu vida. Amén. Donde no hay Griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión. Vamos todos. Sino que Cristo es todo y en todos. Vestidos pues Escogidos de Dios, amados de entrañable misericordia, de humildad, de humildad, de paciencia, soportando unos a otros, perdonándonos unos a otros, si alguno tiene queja, de la otra, de la manera que Cristo perdonó, y sobre todas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. y la paz, La paz de Dios gobierne nuestros corazones a la que asimismo fuiste llamados a un solo cuerpo y sed agradecidos. la palabra de Cristo More en abundancia en vosotros, enseñados y exhortados unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracias en vuestros corazones del Señor con sus salmos e himnos y cánticos espirituales. y todo lo que hacéis, sea que hagáis por hechos para hacer todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. la pregunta del millón. Eso que acabamos de leer allí está reflejado en ti. Hay cosas. Ese es el verdadero evangelio. Y tú debes entenderlo, no cuestionarlo y empezar a manifestar.
Yo quiero que a partir de hoy te empieces a leer este pasaje. Y si puedes leer un poquito más. Porque, por ejemplo, ahí empieza a hablar de los deberes sociales de la nueva vida. O sea, está hablando y te está aconsejando y direccionando a qué debes hacer o cómo debes de vivir. Y nosotros estamos acostumbrados que no nos gusta que nos den órdenes, pero tú no te mandas. Dile que tiene al lado, tú no te mandas. A ti te manda Dios. Quieras o no quieras, debes entender eso. ¿Qué es lo que pasa? A veces, cuando Dios te dice, te regalé el libro vendido, sí, escoge tú. Pero Él va a provocar cosas que te acerquen a la voluntad de a hacer lo que Él quiere. Tú decides, a la buena o a la mala. Con amor o con trituración. Debes aprender a vivir una vida como esta. Vea, qué maravilloso es Jesús, que Él reconoció que nosotros íbamos a pecar, mas sin embargo nos dejó plasmado todas las cosas para que viviéramos una vida conforme a la de Él y empezáramos a producir cambios. Debes empezar a producir cambios. Dile al que tiene al lado, produce cambio. Amén. Cierra tus ojos, voy a orar por ti. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, glorifícate, mi Dios, de una manera especial. Derrama hoy de tu gloria, de tu presencia y de tu poder. Papito Dios, sé tú obrando de manera poderosa en cada vida. Ministra de una manera especial y sobrenatural. Sé tú, Señor, haciendo cosas maravillosas por el poder de tu palabra. Sé tú, Señor, orando en cada corazón, en cada mente, en cada espíritu, y que en cada uno de ellos haya nueva vida para la gloria y honra de tu nombre. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén. Bríndale un aplauso a tu Dios.